¿Qué tal, amigos? Soy Jorge Iván Garduño, coordinador de comunicación de la CANIEM, y en esta ocasión, en pláticas con personalidades de la industria editorial, tengo a una personalidad que ha vivido en México, en Madrid, actualmente radica en Barcelona y él es originario de Argentina. Es editor, ha sido directivo de grandes grupos editoriales tanto en Argentina como en España. Estableció hace 20 años una agencia literaria en Barcelona que sigue muy activa representando a escritores latinoamericanos. En los últimos años trabaja cada vez más en negociaciones con el mundo audiovisual y como consultor en el sector editorial. Escribe sobre cuestiones del mundo del libro en su blog, el blog de Guillermo Chabelson. Guillermo, muy buenas tardes allá en Barcelona, buenos días aquí en México. Buenas tardes, buenos días y muchas gracias por tus elogios, quizá no tan merecidos, pero encantado. Guillermo, ¿cómo está la industria editorial en la actualidad, tomando en cuenta la pandemia y también desde tu visión que lo vives día a día en Barcelona, en Europa? Y la industria editorial está mal, lo cual no es la manera más elegante de comenzar a hablar, pero sí la más realista. Está mal por varias razones. Eh, Primero porque creo que la industria editorial en la lengua española y más concretamente en América Latina, antes de la pandemia traía un retraso considerable en su evolución y en su proceso de digitalización. Cuando digo digitalización no me refiero a digitalizar libros, sino a actuar con todas las herramientas que la tecnología digital nos ha aportado y que luego te voy a explicar porque no quiero hacer difícil algo que es muy simple. Pese a estar mal, sobrevive, pero diría que sobrevive por dos razones. Primero, porque los grandes grupos y las grandes editoriales, quizá en esto México no se pueda asimilar totalmente a los demás países de lengua española, porque México tiene una industria editorial nacional que todavía es fuerte e importante y que ha ido disminuyéndose notablemente en España y en el resto de América, eh, está aceptando unos márgenes de rentabilidad que son muy bajos y que no responden a las expectativas de las grandes corporaciones en generales. Con la llegada de la pandemia, el deterioro fue muy grande y lo que creo yo que está haciendo la industria editorial, que me parece la medida más inteligente, es tratando de sobrevivir. Sobrevivir tiene un límite de tiempo, que es que las empresas, los accionistas o los inversores, puede llegar un momento en que se cansen de sobrevivir. Y por otro lado, lo que no hace a las grandes editoriales es que ha abierto un espacio a editoriales pequeñas, mal llamadas independientes, pero es como las designamos, que son editoriales chicas o medianas, cuyas pretensiones y cuyas necesidades son muchísimo menores. En eso estamos en este momento y no lo quiero extender mucho más. Como bien lo dices, está sobreviviendo la industria editorial y ya llevamos, por lo menos en México, un poco más de un año. Obviamente en Europa llegó esta pandemia más o menos alrededor de enero, febrero, comenzó a llegar en México. Concretamente, el primer caso se dio por el 28 de febrero de 2020 y tenemos ya más de un año en esta situación. ¿Cómo ves la situación de las ferias, las ferias presenciales que en algunos casos han estado evolucionando
a ferias digitales, si la oferta que se está dando es la adecuada y obviamente con todas estas pequeñas editoriales, si han logrado sortearlo adecuadamente o lamentablemente en su mayoría están desapareciendo o van a tener que desaparecer. Bueno, mira, el tema de las ferias es mucho más importante de lo que parece. Hay dos tipos de ferias. Las ferias profesionales, a las que acuden únicamente profesionales, donde se negocian proyectos de coedición, de coproducción o de compraventa de derechos de autor, por ejemplo, Frankfurt y Londres, y por otro lado, las ferias que por más que tengan un sector profesional, se sostienen en base a la afluencia de público y la venta de libros. Esos son, para poner los ejemplos más notables, Guadalajara, Buenos Aires, la Feria de Bogotá, y de ahí hay muchas más, con menos afluencia de público, pero muy importantes. Y hay que analizarlas por separado. Las ferias con venta de libros se hacen en países donde los posibles lectores son muchísimos más que los que puede atender la oferta librera. Por eso las hay en América Latina y no las hay en Europa, o son muy pocas las que hay. No las hay por dos razones. Primero porque los libreros se defienden gremialmente haciendo que no se venda libro fuera de la librería, incluso con leyes nacionales. Pero, eh, a ver, no quiero ampliarme demasiado. Esas ferias, como la Feria de Guadalajara, la Feria de Buenos Aires o la de Bogotá, están mostrando que hay cientos de miles de gente dispuesta a comprar libros y que no estamos llegando a ellos por los canales comerciales tradicionales. Si la oferta disponible en los canales comerciales fuera suficiente, como sucede en Alemania, tú haces una feria y difícilmente a la gente le interesa ir a comprar libros ahí, porque los compra en la librería de su barrio o los compra en Amazon o los compra en cualquier lado, pero no necesita ir a ver para comprar. Esto es desde el punto de vista de las ferias que venden libros. Desde el punto de vista de las ferias profesionales, ¿por qué es muy grave y no pueden ser reemplazadas por las ferias digitales? En el trabajo de compra y venta de derechos, ten en cuenta que el éxito de una editorial no solo depende de su organización, su capacidad de promover, de venta, sino depende de tener ese producto que la gente va a comprar. Ese producto se compra en los mercados internacionales, incluso el local. Hay editores mexicanos que van a Frankfurt a comprar un escritor o una escritora mexicana, que no se vende en la Ciudad de México, y así en todos lados. Todavía hay en el mundo del libro y de la edición una dosis de convicción y de entusiasmo en las decisiones de los editores y las editoras que no se transmite de forma digital. En mi experiencia yo lo llamo el momento clic, haciendo alusión al clic digital, ¿no? Es el momento en que un editor o un agente literario logra transmitir a otro editor que hay algo en lo que le está ofreciendo o en lo que el otro le está pidiendo que puede ser fundamental. Producido ese clic, viene una transacción que casi siempre es exitosa. Al no existir esa relación personal, la contratación se hace cada vez más
confiando en elementos de muy poca subjetividad. ¿Qué quiere decir? Que si los indicadores de estudios de mercado te señalan determinadas líneas de consumo, determinados autores o determinadas tendencias, se aplica a la contratación y los resultados no están siendo tan buenos. Entonces, la desaparición de las ferias profesionales es muy grave y se va a sentir entre los 12 y los 36 meses siguientes. Quiere decir que hoy no vivimos el problema de que en el 2020 no hubo ferias profesionales, lo vamos a vivir en el 2022 o fines del 2021, cuando va a haber cierto desconcierto, ¿sí? En la oferta y en la demanda. Eso es lo que pienso respecto a las ferias y a los festivales literarios, que no los nombramos, pero los festivales literarios que han crecido tanto en los últimos años, los pongo en estos comentarios cerca de las ferias de venta al público, porque eh, los lectores tienen una pasión muy especial por escuchar y conocer en vivo a los autores que leen, lo cual no sé si es bueno o malo, pero es así. Y eso no se está produciendo. La estimulación que genera una feria del libro física, la relación con los autores, los actos culturales, el poder ver libros con absoluta libertad sin que haya un librero que te mire ni que te quiera vender, genera muchísima venta de libros y eso no lo tenemos. La digitalización, y como bien mencionabas, no refiriéndonos al soporte en el cual leemos un libro, sino la venta de libros, por lo menos en Latinoamérica, en la gran mayoría de países, no estaba, la industria editorial no estaba preparada, o por lo menos no estaba desarrollada tanto. Obviamente con la pandemia muchas de estas situaciones se aceleraron. Ayuda un poco a que esta digitalización, venta en Internet, por lo menos está sosteniendo un poco la industria. Mira, hay dos aspectos que me parecen muy importantes verlos por separado. Uno es lo que es la venta por Internet, la venta online, que ha tenido un crecimiento brutal. Primero por el confinamiento, pero ya lo tenía antes y creo que lo va a tener después. Con sus ventajas y desventajas, hoy en el mundo, si hablamos de todos los libros que se venden en el mundo, 1/3 de esos libros los vende Amazon, lo cual nos hace preguntar, si no existiera Amazon, ¿se venderían por otros canales comerciales o Amazon nos ha agregado nuevos compradores y nuevos lectores? La respuesta no la sé. Sé que hay un porcentaje de venta tremendamente importante, lo que al mismo tiempo nos traerá otros problemas, porque si tenemos, como sucede en Estados Unidos, que el 50% de los libros vendidos los vende Amazon, Amazon se convierte en un elemento de poder determinante sobre las editoriales. Simplemente un libro que Amazon decidiera no vender, el editor no lo puede publicar. Por otro lado, desde el punto de vista del equilibrio de las relaciones comerciales entre editores y vendedores, ya sean libreros online o libreros físicos, les da una fortaleza muy difícil de sobrellevar. Y eso termina en un aumento del precio de venta del libro. Es decir, cuando un gran comprador le impone al editor unos descuentos enormes, ese margen quien lo va a pagar es el lector. Y estamos hablando de lectores a los que no les sobra el dinero, más bien al revés.
ese es un aspecto de la venta online que tiene que ver con la digitalización y que ha sido muy fácil ponerse al día, porque simplemente es cuestión de llegar a acuerdo con los grandes vendedores online. Pero hay otro aspecto de la digitalización y quiero ser muy claro, aunque sea brutal y desagradable en lo que diga. En las librerías españolas no ves un libro mexicano, siendo México un gran productor editorial. ¿Por qué? Porque creo que las editoriales, o casi todas, o la mayoría de las editoriales, primero, cuando van al mercado internacional a la compra de derechos de autor, compran pensando en el mercado local. Cuando yo hablo de libros mexicanos, no digo libros de autores mexicanos, libros hechos en México. La mayoría de los editores mexicanos siguen teniendo la concepción de la exportación de la época analógica. Cajones, cajas, containers, envíos en avión o en barco, lo que sea, y eso no funciona más. ¿Por qué no funciona más? Porque es la digitalización lo que ha permitido tener un partner en otro país que imprime 200, 400 o 40.000 ejemplares de un libro y los comercializa al precio del mercado local. Esa es una herramienta que antes no existía. Y eso que también es exportación, porque esa facturación va a ser de la empresa mexicana, no veo que se esté desarrollando. Entonces, un mercado, por más grande que sea, como es México, no sé, con 120 millones de habitantes, no sé cuál es la población mexicana hoy, con una inversión en educación pública que es histórica desde hace 100 años, si se basa únicamente en el mercado local, tiene muchísimos riesgos. Riesgos económicos, políticos, porque bien sabemos cada situación política, cada último año o primer año de sexenio la venta de libros cae, cada año que hay mundial de fútbol la venta de libros cae. Hay una cantidad o los fenómenos que tenemos que estar preparados, que son los fenómenos de la naturaleza, que ojalá que no, pero que están mostrando que suceden de manera imprevista y paralizan un país durante muchos meses, el editor está totalmente acotado a lo que pasa en su mercado local. Y además está descuidando un mercado enorme, muy superior al propio, que es incomprensible. ¿Por qué no atenderlo? Respecto a estos nuevos soportes de libro, como lo son el libro digital o el audiolibro, ¿cuáles son las ventajas? Es todavía en algunos lugares se mantiene el debate de que si, por ejemplo, un audiolibro en realidad es una lectura, pero ha ido creciendo. Por lo menos en Latinoamérica ha estado creciendo el audiolibro en estos últimos meses y más con el tema de la pandemia. ¿Cómo se ve dentro de la industria editorial estos nuevos soportes para el libro? Mira, yo, si me permites, me limitaría a decir cómo lo veo yo y cuál es mi opinión. No me animo, no tengo la suficiente información para decir cómo lo ve la industria editorial. Yo creo que los libros son libros en cualquier soporte. Entonces, si los costos de producción, como por ejemplo el ebook o libro electrónico, son muy bajos, es imprescindible hacerlo. La venta de libros electrónicos es baja, pero es un extra que se agrega a la facturación de una editorial y a la difusión de una escritora o un escritor. En el caso del audiolibro, tengo mis dudas respecto al crecimiento, porque las estadísticas
que circulan de los principales promotores del audiolibro solo hablan del porcentaje de crecimiento y no de la cantidad de unidades vendidas. Entonces, claro, si tú tienes un editorial que vendía 100 audiolibros y pasó a vender 500 audiolibros, ha subido el 500%. Y esa cifra es muy impresionante, pero resulta que solo ha vendido 400 unidades más. El audiolibro es un típico producto anglosajón, más que anglosajón diría que estadounidense, y que surgió básicamente por ser un país donde la gente, por lo menos hasta hace poco, estaba en su coche muchas horas al día. Entonces es una manera de lectura simultáneamente a la conducción o el viaje en tren. Yo no creo que sea válido decir eso es un libro, eso es lectura. Sí, se está transmitiendo el mismo contenido. Pero fíjate que los libros de papel, los audiolibros, los libros electrónicos, más lo que se puede inventar, mm, en su conjunto han tenido una caída en los últimos 10 años. La venta de libros ha ido reduciéndose de manera muy notable y fue reemplazada por otras ofertas de uso del tiempo que la gente del mundo del libro no hemos sabido prever, que es la serie de televisión. Yo creo que un porcentaje altísimo de los que ven series de televisión antes leían libros. Podrás decir que sí, que eran lectores de bestsellers, sí, pero el bestseller es y ha sido fundamental para sostener a las editoriales y a las librerías. Entonces, esa gente se ha pasado a un nuevo lenguaje, una nueva propuesta que la industria editorial no vio venir y no logró reemplazar. Como agente literario y principalmente enfocado a escritores latinoamericanos, ¿cómo ve el futuro de los autores latinoamericanos? Obviamente hay clásicos, hay muchos escritores que tienen buenas ventas, pero ¿cómo se ve a 10 o 15 años la industria editorial? Obviamente habiendo escritores latinoamericanos de nuevas generaciones. ¿Los hay? Sí, los hay. Mira, yo creo que atravesamos un periodo de 10 años bastante crítico en cuanto a la creatividad y a la producción, del cual se está saliendo gracias a los escritores que hoy tienen 30 años o menos. Y pasado el famoso boom de la literatura latinoamericana, vino un periodo en que los europeos, mucho más que que los estadounidenses, tenían curiosidad por seguir leyendo latinoamericanos. Eso se terminó. Hace 5 o 8 años aproximadamente se perdió el interés por leer la literatura latinoamericana, con excepción de 4 o 5 grandes bestsellers internacionales, ¿no? Que son todos los que quedaron del boom, tanto los que escribieron clásicos como los que siguen escribiendo, que me parece que son solo dos, Isabel Allende y Mario Vargas Llosa. Son gente de más de 80 años. Pueden escribir mucho más, pero no 40 años más. En cambio, hay una nuevísima generación, los novísimos, como podríamos decir, que empezaron no a contar la magia latinoamericana, y lo digo con cierta ironía porque no es justo decirlo así, sino hablar de una preocupación de generaciones recientes que resulta que es bastante similar a la del resto del mundo. Un lenguaje más directo y una problemática absolutamente compartida. Entonces hoy, esos escritores y escritoras de entre 25 y 35 años, no más,
están encontrando lectores en otras lenguas. Por ahora, el número de lectores es limitado, 1000, 2000, 3000, 6000 en algún caso, pero eso va creciendo y son muchos. Entonces, yo soy optimista, pero atención, que estos procesos son muy lentos. Para finalizar, ¿cuál es la ventaja de la literatura latinoamericana con respecto al resto de literaturas universales de otras regiones? ¿Cuál sería una de las muchas ventajas que puede tener la literatura latinoamericana frente a sus pares? Sabes que no me animo a responderte. Mira, hay un problema de gran complejidad y que es cómo funciona el mundo en términos de intercambio cultural. Hay un sociólogo francés que hizo un trabajo sensacional en el cual dibujó un triángulo con una base recta arriba, que es el mundo anglosajón, y cómo se va disminuyendo, no me sale bien y no quiero hacer un símbolo equivocado, y cómo se va reduciendo. El caudal de la venta de derechos de autor, o si quieres llamarlo en otros términos, de la transmisión de una cultura a otra, siempre es de arriba hacia abajo. En síntesis, por cada 20 libros que un editor mexicano o argentino o colombiano le compra a Estados Unidos le comprará medio. Entonces, ¿cómo se revierte esos caudales de circulación de la información y del intercambio cultural y de la comprensión? Ya escapa a mi capacidad. Pero se requiere una formación cultural por la cual cualquiera puede leer en cualquier idioma un bestseller norteamericano de Estados Unidos escrito en inglés. Y sin embargo, muy pocos pueden leer un bestseller escrito en español cuando se traduce a otros idiomas. Digamos que esto nos lleva a un nivel mucho más sociológico, ideológico de la cuestión, que yo no estoy capacitado, pero es importante saber que esto existe y que con esto tenemos que trabajar. Y por esa razón hay grandes empresas que incorporan como asesores a filósofos, a sociólogos, y uno dice, ¿qué tiene que hacer un filósofo en el board de Harper Collins en Estados Unidos? Bueno, ayudar a entender esto. Guillermo, es un placer poder platicar contigo, escucharte. No había yo tenido la oportunidad más que de leerte. Te agradezco mucho. ¿Algo que quisieras agregar, complementar, algún mensaje también a los miembros de la Cámara de la Industria Editorial Mexicana, de la cual, pues por lo que hemos platicado, también guardas grandes momentos, buenos recuerdos, para finalizar? Eh, Mira, es muy difícil hacer una conclusión, pero yo creo que he tratado de ser lo más em, claro y pedagógico posible y que esas son las líneas de trabajo en las cuales yo sugiero vehementemente que las editoriales se pongan a trabajar. Las herramientas digitales, pero no para la venta online ni el libro electrónico, sino para generar la venta del libro mexicano en otros países mediante la producción local, lo cual puede llegar a representar mucho más que las ventas nacionales. La necesidad que tenemos de volver a los encuentros personalizados, cosa que espero que en poco tiempo se pueda hacer. Y nada más estar muy atento a lo que está pasando y que sigas entrevistando mucha gente y que pueda aportar ideas y ojalá lo mío sea útil. Y también te agradezco mucho el tiempo. Muchas gracias, Guillermo. Fue Guillermo Schabelson desde Barcelona hablando sobre
la industria editorial, una visión más global, pero siempre desde su perspectiva. Les agradezco mucho su atención. Soy Jorge Iván Garduño. Esto es En Pláticas con Personalidades de la Industria Editorial. Hasta la próxima. Adiós.